En Así lo dice Lamont, Carlos Sandoval. Y las relaciones entre México y Estados Unidos. 12:34. Nos enlazamos en el micrófono del 760 del Cuadrante con el editor Carlos Sandoval. Maestro Carlos Sandoval, te mando un saludo respetuoso, y antes de entregarte el micrófono, recordando las cifras que pues son espectaculares en el crecimiento de nuestra población al norte del grado o al otro lado del charco, Carlos, como dicen los paisanos. Se calcula, Carlos, ya podrás decirlo mejor en su proporción, que hay en la Unión Americana, con una población más o menos de 320 millones, 60 millones de ascendencia latina o algo más. Adelante, Carlos, qué gusto darte, y mejor viernes para tu persona. Querido Federico, muy buenos días y buenas tardes más bien, y como cada viernes saludo al mejor auditorio de la radio, al auditorio de Radio ABC. En efecto, querido Federico, el día de hoy vamos a hablar de la creciente presencia hispana en los Estados Unidos. Antes debo ofrecerle al auditorio y a ti una disculpa, porque sé que hablar de cifras en la radio en ocasiones puede resultar un poquito aburrido, por lo cual trataré, lo prometo, de hacerlo lo más breve y simple posible. Fíjate, Federico, los datos que hice son correctos, y doy un antecedente. En 1980, en los Estados Unidos, cuando tenía una población total de 226 millones de habitantes, el 6% eran de origen hispano. Es decir, de esos 226 millones, 12 millones eran de origen hispano. Para 2014, es decir, 34 años después, la población hispana creció a un 12%. Ahora bien, según estudiosos y proyecciones que han hecho, comentan que en 2060 estiman que la comunidad hispana representará el 28% de la población, es decir, casi una tercera parte del total, mientras que los blancos no hispanos serán únicamente el 43% de la población. Esta proyección, si alguien quiere conocer más, que la busque en Statista, sin la letra E, nada más, Statista, y pueden conocer más datos que acabo de comentar. ¿Y por qué traigo estas cifras a colación, mi querido Federico? Porque los grupos más radicales, entre ellos los autoproclamados grupos supremacistas blancos, tienen miedo de esa realidad que cada día se acerca más. Por supuesto, no quiero decir que todos los norteamericanos blancos de origen europeo discriminen, por supuesto que no. Lo que ocurre es que los grupos que se vinculan más a la discriminación de hispanos, de asiáticos, de negros y de personas de Medio Oriente, son precisamente esas personas que están en el Partido Republicano y que ven en Donald Trump como su principal líder. Es importante recordar que los padres de Donald Trump pertenecieron al Ku Klux Klan, lo cual es muy lamentable, y de eso hay fotos y testimonios. Les sugiero ver una entrevista que el expresidente Carlos Salinas, ya como expresidente, le concedió a Carlos Marín en Milenio TV. Búsquenla en internet. Esa entrevista está muy interesante, porque el expresidente da una explicación muy clara por qué esa es la reacción de los grupos de ultraderecha en Estados Unidos, y la respuesta es sencilla: porque tienen miedo a una realidad que se acerca. El miedo, y ya que hablamos del miedo, vale la pena decir, el miedo es muy peligroso. El miedo, Federico, es forjador en los hombres de poder de las mayores atrocidades y crueldades que hayamos visto. Por referirnos a lo que ocurrió en el siglo XX, ocurrió en Rusia con Stalin, sucedió en la Alemania de Hitler, lo vimos en los Estados Unidos ya en el siglo XXI con Donald Trump, y quizá estemos viendo algo muy similar cerca de nosotros, y muestra de ello fue lo que vimos el pasado 8 de marzo en el Zócalo capitalino. El miedo ante los hombres del poder puede ser muy peligroso. Y para concluir, querido Federico, es una realidad que la comunidad hispana seguirá creciendo en Estados Unidos, no solo por mexicanos, sino por otros grupos importantes como colombianos y venezolanos. Tan solo de ese hermoso país que es Venezuela, han salido alrededor de 4 millones de personas
en busca de mejores condiciones de vida ante la dictadura populista de Chávez y ahora de Maduro. Y muchos de ellos están repartidos en Argentina, en Colombia y por supuesto México y en Estados Unidos. Aquí en México yo tengo muy buenos y queridos amigos venezolanos, gente buena, con ganas de volver a respirar libertad. Federico, la comunidad hispana en los Estados Unidos crece como la espuma y seguirá creciendo mientras los países de América Central, de América del Sur y por supuesto México no logren reducir sus índices de pobreza y sobre todo ahora superen los regímenes populistas que hoy sufrimos, pues mientras no lo logremos, las personas, al ser cada vez más pobres y coartadas de su libertad, buscarán emigrar al norte por mejores condiciones de vida, paz, pero sobre todo libertad, querido Federico. Una pregunta rápida. ¿Avisoras el arribo de un latino presidente de Estados Unidos en el corto o mediano plazo, Carlos? Yo lo veo que sí. En 2009 vimos algo muy satisfactorio. En enero de 2009 asumió la presidencia un afroamericano, el presidente Barack Obama, lo cual fue algo lleno de esperanza para esas minorías, en especial las personas de piel negra, que durante miles de años, y no exagero cuando digo miles, fueron asusados por las otras personas, fueron los esclavos de los egipcios, y sufrieron durante centenas de años. Y qué bueno que un presidente de raza negra fuera presidente de los Estados Unidos. Ese día, ese discurso, que debo decirte, Federico, me hizo hasta llorar de la gran elocuencia e inteligencia con el cual lo pronunció. Por lo cual, no sería extraño que en unos 20 años veamos, por lo menos como candidato, a un presidenciable en Estados Unidos de origen hispano. No necesariamente mexicano, podrá ser colombiano, podrá ser venezolano, mexicano. Por supuesto que sí. Sí lo veo, querido Federico. Carlos Sandoval, nuestro editor en la Agenda Binacional México-Estados Unidos, gracias por esta intervención y mejor fin de semana. Carlos. Igualmente, y disfruten este hermoso puente. Con responsabilidad. Transmitimos aquí en la señal del 760 del cuadrante, son las 12:41.